Una de las primeras acciones que hay que hacer en el análisis vertical es ver cómo está estructurada nuestra información financiera. En este caso tenemos una clave que usualmente vamos a reorientar la información o a estructurar la información de la manera que nosotros la conocemos. Muchas veces cuando nos valemos de información financiera que está en la red, que vienen en los libros o que se publican en páginas oficiales, las estructuran de diferente manera o con un nombre genérico o un sinónimo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es readecuar la información a nuestro contexto. De esta manera va a ser mucho más fácil poder analizar y estructurar la información. Bueno, entonces tenemos la clave, tenemos las cuentas, tenemos los montos para los diferentes periodos. En este caso tengo 5 años de información, que son los primeros años. Seguidamente, en otros videos ya vimos que necesitamos estructurar la información de diferente manera o con diferente catálogo de información para hacer algunas relaciones. Pero lo importante acá es hacer una tabla con la información que nosotros tenemos y seguidamente pues seleccionar una tabla dinámica para que esa información se adecue a lo que nosotros tenemos. En este momento pues lo que vemos en pantalla es cómo está estructurada nuestra información y cuadra con la información de las fuentes de donde nosotros obtuvimos los datos y podemos hacer una verificación o una validación de la información en este sentido. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de los 70.372 millones, les restamos los 31.797 millones que corresponden a tanto a ventas como a costos de venta, vamos a tener que su diferencia va a ser 38.575 millones. Esto lo podemos constatar en este lado de la información y coincide con el monto que nosotros tenemos acá y así podemos ir haciendo las diferentes determinaciones. Entonces, en un video anterior analizamos la información desde el contexto de análisis vertical. Lo que estábamos analizando era ver cómo los costos y gastos de diferente periodo tienen incidencia con los ingresos, que son las ventas, por la naturaleza del negocio o por las diferentes acciones que la empresa ha realizado a cierto tiempo, dada la naturaleza del negocio y otras ventas que se realizaron de manera especial o esporádicas, aisladas totalmente del negocio, pero que van a tener una incidencia en la información financiera de cierto periodo. Entonces, en un video anterior vimos que los costos de venta no es más que la clasificación de la materia prima y la mano directa que se ve involucrada directamente en el proceso productivo. Y después tenemos los otros gastos como venta de administración, gastos de intereses y gastos por otras circunstancias y beneficios también que se dan, el pago del impuesto y la utilidad neta. En este contexto tenemos información diferente de acuerdo al tipo del giro del negocio y al tipo de financiamiento que está obteniendo la empresa. Bueno, lo que necesitamos en este contexto es realizar una determinación de la variación de los años. Cuando hicimos el análisis vertical, estábamos de cierta manera tomando como referencia que esa información la estábamos analizando desde el contexto vertical, ¿verdad? Hacia abajo. Porque necesitábamos determinar qué tanta incidencia tenían las cuentas de costos y gastos a cierto momento. Ahorita lo que nos interesa es analizar cómo se comportaron ciertos años con relación a otros periodos. Y para ello necesitamos información base e información de referencia.
Me coloco en la tabla dinámica y en este contexto voy a jalar para este lado lo que es el año de referencia, el año base. Perdón, el año de base va a ser el año 2020, que es nuestro último periodo, y el de referencia es el 2019. Aquí pues le vamos a dar un formato de número. Si tenemos cifras negativas, se las remarcamos y le quitamos los decimales para tener una referencia. Ahora lo que necesito es ver qué tanta variabilidad existió con relación al año 2020 y con relación al 2019. Entonces acá lo que voy a hacer es irme a análisis de tabla dinámica, hacer un campo calculado. Y este campo calculado va a ser la variación. Vamos a ponerle aquí de manera corta el nombre de una variación en monto. Entonces acá yo voy a decirle que al año 2020 le voy a restar el año 2019. Y automáticamente yo ya tengo las diferencias de cada uno de los años en relación al monto. Pero también me interesa saber su relación en porcentaje. Aquí hay dos maneras de cómo hacer la relación. Puedo tomar que cada uno de estos montos, vamos a hacer de esta manera acá para ir entendiendo esto. Le voy a restar la celda B20, que es la más reciente, perdón, la celda B4, menos la celda C4. ¿Sí? Y lo voy a dividir dentro de la celda C4. Y aquí obtengo su porcentaje. Esta es la variabilidad que se generó de un año con relación a otro. Hubo un crecimiento en relación a las ventas del año 2020 con relación al año 2019 en 3.211 millones, que representan 4.78%. Esto es lo que me está indicando. Esta manera de cómo poder hacer esta determinación es, como yo ya tengo el monto de diferencia, yo puedo venir y decirle que a D4 me lo divida entre la C4. Y voy a obtener el mismo resultado. Simplemente hay que acomodar la información, ponerla homogénea de acuerdo a la estructura que yo quiero. Entonces, lo que puedo hacer acá es nuevamente posicionarme en la tabla dinámica, irme a análisis de datos, tomar un campo calculado y aquí le voy a colocar como nombre una variación en porcentaje. Y voy a tomar el último dato que yo tomé, que era variación por monto, dividido el año 2019. Y le doy Enter. Automáticamente acá lo que necesito es colocarle su variabilidad, formato de números, me voy a porcentajes y aquí lo tengo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realicé tres operaciones para determinar la variación y ver que los mismos datos sean iguales o las diferentes operaciones que se realicen coincidan con el resultado final. Aquí pues estamos haciendo nuestro análisis. Vamos a colocarle aquí horizontal. ¿Sí? Obviamente acá si queremos, es cuestión de estética, ir acomodando la información a como me lo piden. Aquí vamos a colocarle nombre de la empresa. Ustedes ya le colocan un nombre ahí. El tipo de análisis que se está realizando. Vamos a colocarle moneda.
en dólares, ¿verdad? Que es lo que estamos interpretando acá. Y aquí como lo normal es hacerle darle una estética a la información para que se vea de una manera muy ordenada, muy precisa, ya lo que yo quiero hacer notar. Pero lo más importante de todo esto, ya la estética es importante, pero lo que mayor toma connotación va a ser la información, cómo la analice, ¿verdad? Vamos a ver que hubieron variabilidades o cambios en la estructura financiera de un año con relación a otro y podemos ir analizando cuáles han sido sus variabilidades tanto en monto como en porcentaje. Una de las cuentas que tiene una disminución en cuanto a los ingresos es la cuenta que la empresa tiene después del EBITDA, que el año 2019 dio un beneficio, recibió intereses por algún tipo de financiamiento que hizo o que colocó, mejor dicho, producto, algún tipo de documentos de intercambio comercial con relación al año 2019 y que obtuvo 117 millones contra 44 millones que estuvo de menos con relación al año 2019, lo que le representó una disminución de 365.91%. Aquí, bueno, este análisis nos sirve para ver las variabilidades. Ahora la naturaleza o las razones de por qué se dan estas diferencias es cuestión de ir a verificar la información, qué fue lo que dejó de hacer la empresa, por qué no obtuvo un beneficio o alguna circunstancia, de repente los montos que colocaron a inversión no eran los adecuados o pagaron algo o en vez de percibir ganancias tuvieron, o sea, dispusieron de esos flujos de efectivo, lo que les contrajo alguna sanción, alguna mora o alguna penalización. Esas son cuestiones que hay que ir analizando. Y así vamos viendo cada una de las cuentas, si hubieron alguna, un aumento, alguna disminución para el siguiente año, que sería el 2021, hacer estrategias que me permitan mantener o superar estos números que me están dando los 2 años. Bueno, aquí lo único que tengo que hacer es simplemente estética, como se los mencioné en algún momento. Ya es cuestión de que ya son cosas muy particulares las que se deben de ir haciendo, pero que lo importante es ir viendo cómo debo yo de hacer mis diferentes determinaciones acá. Entonces, y así sucesivamente, pues debo de hacer los otros análisis con los años que faltan, que sería el año 2019 con referencia al 2018, 2018 con 2017, 2017 con 2016 y hasta ahí cerrarían nuestro análisis horizontal porque el año 2016 ya no tiene referencia, entonces no tiene dato de comparación. Hasta aquí con este video tutorial y espero que sea de su utilidad.